Hola a todos, mis queridos amigos y seguidores. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero de todo corazón que se encuentren muy bien, llenos de energía positiva y listos para sumergirnos en una conversación que sin duda nos tocará el alma. Hoy nos adentraremos en un tema que ha estado resonando con fuerza en el fascinante mundo del espectáculo, un tema que sinceramente nos toca a muchos el corazón y nos invita a la reflexión profunda. Vamos a hablar sobre la reciente y conmovedora sinceridad de una de nuestras actrices favoritas, la inigualable Demet Özdemir. Ella, con una valentía admirable, ha abierto su corazón y nos ha compartido los detalles de un periodo que ella misma describe como 3 meses de profundo dolor. Y créanme, la forma en que ha elegido compartir su experiencia es tan honesta, tan transparente y tan valiente que merece, sin lugar a dudas, toda nuestra atención y respeto. Prepárense para una conversación íntima, reveladora y, sobre todo, muy humana, porque hoy vamos a desgranar esto juntos, analizando cada matiz y cada posible lección que podemos extraer de sus palabras. Y antes de sumergirnos por completo en esta apasionante y emotiva travesía, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que den ese pequeño, pero poderoso, clic en el botón de suscribirse. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras charlas, de nuestras reflexiones y de poder formar parte activa de esta hermosa comunidad que construimos día a día. Demet Özdemir, esa estrella turca que ha logrado conquistar corazones alrededor del globo con su talento deslumbrante, su carisma arrollador y esa chispa única que irradia en cada uno de sus proyectos, ha decidido romper el silencio. Ha elegido compartir con nosotros, sus seguidores y admiradores, una etapa de su vida que, por lo que ella misma describe con una emotividad palpable, fue realmente difícil, un verdadero desafío. Y cuando hablamos de profundo dolor, es crucial entender que no estamos hablando de pequeñas tristezas pasajeras, de esos bajones anímicos momentáneos que todos experimentamos. Estamos hablando de algo que cala hondo, que deja cicatrices emocionales, que transforma a una persona en su esencia más íntima. Ella, quien a menudo proyecta una imagen de alegría radiante, de fortaleza inquebrantable y de éxito constante tanto en la pantalla como en sus activas redes sociales, ha revelado que hubo un tiempo, no hace tanto, en el que se enfrentó a una oscuridad emocional considerable, a un torbellino interno que la puso a prueba. Es fascinante y a la vez un poco desgarrador, ver cómo incluso las personas a las que admiramos profundamente, aquellas que parecen tenerlo todo, las que nos inspiran con sus logros, también atraviesan sus propias batallas internas, sus propios momentos de vulnerabilidad y sufrimiento. Lo que más me llama la atención, y creo que a muchos de ustedes también, de sus declaraciones es la inmensa valentía con la que se ha expuesto ante nosotros. En un mundo mediático donde a menudo se espera de las figuras públicas que mantengan una fachada de perfección inmutable, que proyecten una imagen impecable y libre de cualquier imperfección, que Demet decida compartir su vulnerabilidad es un acto de autenticidad pura que inspira profundamente. Ella no ha entrado en detalles morbosos, no ha buscado explotar la noticia para generar escándalo ni ha recurrido a estrategias sensacionalistas. En cambio, lo ha hecho de una manera reflexiva, pausada, buscando, quizás, transmitir un mensaje mucho más poderoso y universal, un mensaje de esperanza, de que el dolor, por intenso, por abrumador que sea, no es un destino final, sino una etapa, una prueba que con el tiempo y el esfuerzo se puede superar. Imaginemos por un momento qué significa realmente 3 meses de profundo dolor. 3 meses es un periodo considerable, un lapso de tiempo que no se puede subestimar. No es un día malo, ni una semana de bajón anímico. Son 12 semanas, 80 y tantos días, viviendo en una constante lucha emocional, en un vaivén de sentimientos que drenan la energía y la vitalidad. ¿Qué tipo de dolor podría ser tan intenso y persistente como para durar tanto tiempo? Las posibilidades son diversas y todas ellas igualmente conmovedoras. Podría ser la pérdida irreparable de un ser querido, un golpe devastador que deja un vacío inmenso. Podría ser una decepción amorosa monumental, una herida en el corazón que tarda en cicatrizar. Podrían ser problemas de salud, tanto propios como de alguien cercano, que generan angustia y preocupación constantes. O incluso podría tratarse de una crisis existencial profunda, un cuestionamiento de la propia vida, de los propósitos, de la identidad. Sea cual sea la causa subyacente, la persistencia del dolor durante un periodo tan prolongado nos dice mucho sobre la magnitud del desafío que Demet tuvo que enfrentar. A veces, cuando hablamos de dolor, nuestra mente tiende a pensar automáticamente en algo físico. O en una dolencia corporal. Pero el dolor emocional, esa herida invisible que se aloja en el alma,
puede ser igual o incluso más devastador que cualquier malestar físico. Puede manifestarse de innumerables formas: apatía generalizada, una falta de energía paralizante, insomnio crónico que perturba el descanso y la recuperación, ansiedad constante que roe los nervios, o una profunda tristeza que tiñe todos los aspectos de la vida, diluyendo la alegría de los momentos más sencillos. Puede hacer que las cosas que antes disfrutábamos con pasión pierdan su brillo, que las relaciones interpersonales se vuelvan complicadas y desgastantes, y que incluso las tareas más básicas y cotidianas parezcan montañas insuperables. Y lo más difícil de todo, muchas veces, es que este tipo de dolor es invisible para el mundo exterior. Puedes estar sonriendo por fuera, manteniendo una fachada de normalidad, mientras por dentro te estás desmoronando, luchando una batalla que nadie más puede ver. La sinceridad de Demet, su decisión de compartir esta faceta tan vulnerable de su vida, me hace reflexionar profundamente sobre la importancia crucial de hablar abiertamente sobre salud mental y bienestar emocional. Es fundamental que como sociedad, y como individuos que formamos parte de ella, aprendamos a reconocer que estos momentos difíciles, estas etapas de dolor y sufrimiento, son parte intrínseca de la experiencia humana. No estamos solos en nuestras luchas, por más aislados que podamos sentirnos en determinados momentos. Buscar ayuda profesional, o simplemente permitirse sentir, expresar y procesar el dolor sin juicios, es un acto de inmensa fortaleza, y no, como erróneamente se ha creído por mucho tiempo, una señal de debilidad. Ella ha compartido una frase que me parece sumamente poderosa y reveladora: reencontrarse consigo misma. Esta frase encierra un significado profundo. Significa que en medio de ese periodo de dolor intenso, una parte de ella se perdió, se extravió en la oscuridad. Tuvo que emprender un camino, un esfuerzo consciente y arduo, para volver a conectar con su esencia, con aquello que la hacía feliz genuinamente, con sus valores más profundos y sus propósitos vitales. Esto implica un proceso de introspección minuciosa, de reflexión profunda y, lo que es más importante, de mucha paciencia y compasión consigo misma. No es un proceso rápido ni sencillo, y menos aún cuando se está sumido en la vorágine de un dolor profundo y abrumador. Me imagino que estos 3 meses implicaron, necesariamente, tomarse un respiro, apartarse del ojo público en la medida de lo posible, y dedicar toda su energía y concentración a la sanación interior. Quizás implicó buscar apoyo profesional a través de terapia, encontrar la calma y la claridad a través de la meditación, reconectar con la naturaleza en busca de consuelo y perspectiva, o rodearse de un círculo íntimo de amigos y familiares de absoluta confianza que le brindaran amor y comprensión incondicional. Cada persona tiene su propio camino, su propio ritmo, su propia forma de transitar la recuperación, y lo verdaderamente importante es encontrar aquello que funciona para uno, aquello que permite iniciar el proceso de curación. Lo que también resulta enormemente reconfortante y esperanzador es que ella, después de haber atravesado este periodo de oscuridad, parece haber emergido con una perspectiva renovada, una visión más clara de la vida y de sí misma. No ha dicho explícitamente que todo está bien ahora, y no es necesario hacerlo. Pero sus palabras sugieren una resiliencia admirable, una capacidad innata para sobreponerse a las adversidades, y un proceso de aprendizaje que la ha fortalecido. El dolor, por terrible, por devastador que sea, puede ser un maestro implacable, pero también un maestro valioso. Puede enseñarnos sobre nuestra propia fortaleza, sobre lo que realmente importa en la vida, sobre la fragilidad de la existencia y, sobre todo, sobre la importancia vital de la gratitud por los pequeños y grandes momentos. Pensemos ahora en las implicaciones de su declaración para sus fans. Muchos la admiran por su extraordinario trabajo como actriz, por su deslumbrante belleza, por esa vida que aparentemente en las redes sociales parece perfecta e idílica. Cuando figuras públicas como ella comparten experiencias tan humanas y vulnerables, logran un efecto de humanización poderoso. Nos recuerdan que detrás de la fama y el éxito, también son seres humanos con emociones complejas, con miedos, con tristezas, con batallas internas. Esto puede ser increíblemente liberador para quienes también están atravesando momentos difíciles. Ver que incluso alguien a quien admiran, alguien que proyecta tanta luz, ha pasado por algo similar y ha logrado salir adelante, les brinda esperanza y les demuestra que no están solos en su sufrimiento. A veces uno puede sentir una culpa silenciosa por estar triste, por no poder ser feliz todo el tiempo, por permitirse sentir malestar. Nos comparamos inconscientemente con los demás, con las vidas aparentemente perfectas que se exhiben en las redes sociales, y sentimos que deberíamos estar constantemente en un estado de euforia, de alegría perpetua.
Pero la realidad de la vida es mucho más matizada, mucho más compleja. La vida está llena de altibajos, de momentos de luz y de momentos de sombra. Las tristezas, los dolores, las pérdidas, son parte intrínseca e ineludible de la experiencia humana. Lo verdaderamente importante no es evitar el dolor, pues es imposible, sino aprender a navegarlo, a procesarlo con dignidad y valentía, y a salir fortalecido de él, con lecciones aprendidas y con una mayor comprensión de la vida. Demet Özdemir, al compartir esta experiencia tan personal y dolorosa, no solo se está sincerando ante el mundo, sino que también está enviando un mensaje de esperanza poderoso y universal. Está diciendo implícitamente, esto fue increíblemente difícil, sí fue un periodo de profunda oscuridad. Pero lo superé. Aprendí de ello. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. Es un recordatorio vital de que somos seres increíblemente fuertes, mucho más fuertes de lo que creemos, y que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, siempre hay una luz al final del túnel, por tenue que parezca al principio. La forma en que ha elegido compartirlo también es sumamente relevante y digna de análisis. No ha sido un bombazo mediático forzado, un titular sensacionalista buscado con avidez. Ha sido una revelación más serena, una confesión íntima que surge como parte de una conversación más profunda sobre su vida, su carrera y sus experiencias. Esto demuestra una madurez impresionante y un control absoluto sobre su propia narrativa, decidiendo ella misma cuándo, cómo y a quién compartir aspectos tan personales e íntimos de su vida. Es un ejercicio de agencia y de respeto por su propio proceso de sanación. Y para nosotros como espectadores, como seguidores, como comunidad que comparte intereses y emociones, es una oportunidad invaluable para la reflexión sobre nuestras propias vidas. ¿Hemos pasado por periodos de profundo dolor? ¿Cómo los hemos gestionado? ¿Hemos sido amables con nosotros mismos en esos momentos de fragilidad? ¿Hemos buscado el apoyo necesario o nos hemos aislado en nuestro sufrimiento? Estas preguntas no son para juzgarnos ni para compararnos con otros, sino para fomentar la autoconciencia, el autoconocimiento y, en última instancia, el crecimiento personal. El impacto de las palabras de Demet va mucho más allá de los titulares fugaces y las conversaciones superficiales. Toca una fibra sensible en todos nosotros porque habla de una experiencia universal, el sufrimiento humano. Y su valentía al compartirlo abre un espacio seguro, una grieta en el muro del silencio, para que otros también se sientan más cómodos y empoderados al hablar de sus propias experiencias, rompiendo así el estigma social que a menudo rodea a la salud mental y al dolor emocional, estigmas que impiden a muchas personas buscar la ayuda que necesitan. Me gusta pensar en su proceso como una especie de renacimiento. Después de atravesar un periodo de oscuridad intensa, uno no vuelve a ser el mismo. Sale diferente, quizás más sabio, con una mayor apreciación por la vida en todas sus facetas, con una comprensión más profunda de uno mismo y del mundo que le rodea. Las cicatrices que deja el dolor, aunque a veces duelan al recordarlas, también son recordatorios tangibles de nuestra asombrosa capacidad de supervivencia, de nuestra resiliencia innata y de la fuerza increíble que reside en nuestro interior. Espero de todo corazón que estas reflexiones sobre la sincera confesión de Demet Özdemir hayan resonado profundamente con ustedes. Es un tema que nos invita a la empatía, a la comprensión, a la reflexión profunda y sobre todo, a la autocompasión, esa cualidad tan necesaria y a menudo olvidada en nuestros propios procesos de sanación. Y así, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestra charla de hoy. Hemos explorado la profunda sinceridad de Demet Özdemir sobre esos 3 meses de intenso dolor, reflexionando juntos sobre la valentía de compartir vulnerabilidades en un mundo que a menudo exige una fachada de fortaleza, sobre la naturaleza esquiva y a veces devastadora del dolor emocional y finalmente sobre la importancia vital de la resiliencia, la autocompasión y la búsqueda de luz incluso en los momentos más oscuros. Espero sinceramente que esta conversación les haya sido tan inspiradora, tan reveladora y tan reconfortante como lo ha sido para mí compartirla con ustedes. Antes de que se vayan, quiero agradecerles, una vez más, de todo corazón por acompañarme en este espacio, por su presencia, por su interés, por su energía. Su participación activa es lo que hace que este canal sea tan especial y significativo para mí. Ahora, la parte que más disfruto, me encantaría escuchar sus pensamientos, sus reflexiones. ¿Qué les pareció la confesión de Demet? ¿Han pasado por algo similar en sus vidas? ¿Qué lecciones importantes han aprendido del dolor, de las adversidades?
Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos, interactuar con cada uno de ustedes y crear este diálogo enriquecedor. Y si este vídeo les ha gustado, si sintieron que les aportó algo valioso, si les hizo reflexionar o les brindó un momento de conexión, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Ese simple gesto nos ayuda muchísimo a que el canal crezca, a que lleguemos a más personas y a que podamos seguir creando contenido de valor. Compartan este vídeo con amigos o familiares a quienes creen que les podría interesar o que podrían beneficiarse de esta conversación. Y por supuesto, si aún no forman parte de esta maravillosa comunidad, suscríbanse. Activando la campanita, se asegurarán de recibir todas las notificaciones para no perderse nada de lo que compartimos. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Cuídense mucho, sean amables consigo mismos y hasta la próxima aventura de pensamiento.